Hola amigos, les comparto con gusto el mensaje que nos regaló Romina el día viernes, con actividad incluida. Voy a leer el pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del verso 22 en adelante, cuando Jesús camina sobre las aguas. El pasaje dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano sujetándolo y lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje se nos compartió y obviamente el enfoque de este pasaje es el miedo de los discípulos de Jesús. Cómo estas personas, teniendo a Jesús en sus vidas, aún así sufren. No solamente sufren del miedo, sino que el miedo los vence. Y en la actividad fuimos invitados a escribir en una hoja los diferentes miedos que pudiéramos identificar en nuestra vida. Cada uno de los participantes escribimos varios miedos que pudimos identificar en nuestra propia vida, y después de escribir esos miedos, hicimos un avión de papel con esos miedos. Después de hacer ese avión de papel donde tenía los miedos anotados, teníamos que tirar el avión de papel hacia la cruz, de una manera tirando nuestros miedos hacia Jesús. Se nos preguntó que imagináramos cómo sería nuestra vida si los miedos no estuvieran en ella. ¿Qué seríamos capaces nosotros de hacer? ¿Cómo o qué tipo de vida nosotros estaríamos viviendo si esos miedos no fueran parte de nuestra vida? En el pasaje vemos que estas personas que conocen a Jesús, los discípulos conocen a Jesús, y Jesús les dio una indicación. Jesús les dijo: vayan al otro lado, que yo voy después. Ellos están obedeciendo el mandato de Jesús, son obedientes a Jesús. Sin embargo, cuando la tormenta aparece, cuando el mar embravece, ellos lo que hacen es sentir miedo. Ellos tienen miedo de que el barco se hunda. Cuando, acto seguido, cuando ven a Jesús de manera milagrosa caminando sobre las aguas, la respuesta de ellos también es aterrarse, es tener más miedo. Cuando Pedro le dice a Jesús: si eres Jesús, que yo camine sobre las aguas, Jesús le dice que ven. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Después de haber tenido miedo, más miedo, Pedro empieza a distraerse viendo lo tremendo del viento y de las olas, lo terrible de la tempestad. Y una vez más, su respuesta es tener miedo, porque es tan normal tener miedo. En la actividad, nuestra amiga nos invitó, después de recoger todos los aviones que habíamos tirado a los pies de la cruz, de manera aleatoria repartimos esos aviones entre los que estábamos presentes. Entonces cada uno de nosotros tuvo en sus manos el avión de alguien más, y leímos los miedos de esa
otra persona, sin saber obviamente quién era el autor de la carta, el autor de esos miedos, para primero poder darnos cuenta cada uno de nosotros, podamos identificar. Todos tenemos miedos, no estamos solos en esto, no soy solo yo el que tiene miedo. Los que están a mi costado posiblemente también tienen miedo, tienen sus propios miedos. Y segundo, pudimos identificar que nuestros miedos se comparten. No sos solamente vos, no soy solamente yo el que tiene ese miedo. Ese miedo lo tienen muchas personas. La invitación es animarnos como Jesús anima. No tengan miedo, no tengan miedo, es posible confiar en mí y no tener miedo, dice Jesús. Podemos confiar en Él y no tener miedo. Vivir sin tener temor, vivir sin tener miedo. Vivir sin que el miedo transforme nuestra vida, gobierne nuestra vida y nuestras decisiones. Y Romina terminó con este verso, Isaías capítulo 41, verso 10, que dice así, y es nuestro deseo que sea promesa para todos. No temas, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Dios los bendiga.